Hola, profe, ¿cómo está? Hola Rodrigo, bien, todo bien, Hola, gracias. profe. Hola, hola Valentina. Somos poquito. Sí, pero empieza a sumar, sube el contador. Ay, retiro lo dicho. Camila, hola Camila. Dos. Está Valentina, Camila, Rodrigo. Quince. Hola Fabián, Hola, profe, ¿qué tal? ¿cómo va todo? Bien. ¿No? Llegó nuestro ayudante también, Anthony. Hola. ¿Cómo va todo? Bien, bien. Qué bueno. Esta es nuestra tercera clase, ¿no es cierto, En profe? efecto, así es. Pero tenemos que completar una parte de la clase anterior. Ah, ya me En cago en que general, yo te extraño. le, le pongo nombres como, como clase uno, clase 2, clase 3, pero en verdad, más que clase, yo veo como temas y a veces no calza, no hay correspondencia uno a uno con la jornada, porque algunos temas tardan, o sea, es más largo y otros quizás más corto, entonces... ahora, la integral, la sumatoria de todo, cubre todos los contenidos, pero hay ciertos desfases entre medio. Vamos a esperar un minuto adicional. Voy a compartir. Ah, aquí me decía un error. Está, me desconecté. Un segundito. Se los voy a mostrar después. Ok, entonces podemos partir ya. Buenas tardes. Ya están prácticamente todas y todos. Entonces, como expliqué justo al comienzo, vamos a
a continuar viendo lo que está escrito como clase 2, pero como dije antes, más bien las clases nos van como correspondiente a uno a las sesiones, porque algunas son más largas, otras más cortas, entonces más bien podemos hablar de temas. Y entonces estábamos viendo los modelos lineales, ¿verdad? Aprendizaje automático 2020, clase 2, modelos lineales. Entonces, quedamos justo en la parte de la clase anterior en relación a, al modelo Lazo, ¿verdad? Acá, si están siguiendo, les recomiendo que vuelvan a ejecutar los bloques previos de código, porque vamos a usar los modelos nuevamente. Entonces, si saltan de una a la parte donde quedamos, donde está como las montañitas, no vamos a poder ejecutar el panel, este aquí. Acá quedamos la clase anterior. Okay, entonces, si se acuerdan, partimos viendo regresión lineal, que es algo estándar que uno ve en los cursos de estadística y laboratorio, ¿verdad? Para ajustar una ecuación de la recta finalmente sobre los datos. Para ese caso hay solución analítica para los parámetros, ¿verdad? Tomando la derivada con respecto a los parámetros, uno logra despejar una fórmula para los valores de los coeficientes y el punto de intersección. Y sin embargo vimos que ese modelo eventualmente puede sufrir este problema de sobreajuste, ¿verdad? O que trata de fitear la mejor recta por los puntos, pero muchas veces uno, más que, acuérdense, en aprendizaje automático, el objetivo final es poder tener poder de generalización, o sea, que el modelo se comporte bien para predecir valores de salida frente a entradas nuevas que puedan ir ocurriendo en el camino, ¿verdad? Y en ese sentido vimos que una forma directa para poder regular entonces el ajuste durante el entrenamiento es agregándole como un término penalizador que lo agregamos a la función objetivo, que es el error cuadrático, ¿verdad? Se agrega este término penalizador para regular, y de ahí viene el nombre de regularización, que los pesos no puedan crecer, tomar valores tan grandes o valores con tal de que el fiteo no se ajuste tan bien perfectamente a los datos de entrenamiento, ¿verdad? Y el nivel de regularización va controlado por este valor alfa, ¿verdad? Entonces, si alfa es 0, quedamos en el problema de regresión lineal típico, y a medida que va aumentando alfa, entonces esta cantidad acá, que es la sumatoria de los coeficientes al cuadrado, va cobrando cierto valor, y como toda esta función objetivo, la idea es minimizarla, entonces el incentivo va a ser aquí a que cuando alfa es grande, finalmente estos W van a terminar siendo pequeñitos. ¿Ya? Si el término penalizador aparece con norma L2 aquí al cuadrado, ¿verdad? A esto se le llama regresión Ridge o Ridge Regression, ¿verdad? Y si es que, y terminamos bien, y por otro lado, si es que el término penalizador corresponde a la norma L1, que es básicamente agregar los términos de coeficiente acá en valor absoluto, entonces a este se le llama lazo, ¿verdad? Y ahora, el anterior puede ser atacado como un problema diferenciable, este de acá no, debido al valor absoluto, y entonces quedamos viendo que para el caso de Ridge Regression, entonces uno puede hacer gradiente descendente, y acá es donde terminamos una variante de gradiente descendente, en el cual uno avanza al objetivo, por ejemplo, diagonalmente. Una alternativa es básicamente ir avanzando al mínimo, pero paralelo a los ejes, ¿verdad? O a las dimensiones. Por lo tanto, moviéndose justamente como tipo distancia Manhattan, ¿verdad? Como zigzagueando
también conocido como taxi driver distance, ¿verdad? Que como que uno se va moviendo tal cual como aparece acá, ¿ven? Entonces, esencialmente, si uno quiere llegar al mínimo, el gradiente descendente estándar lo que haría es una diagonal directo hacia allá, ¿verdad? En este otro enfoque que se llama coordinate descent, o sea, descendente vía las coordenadas, esencialmente esto se hace avanzando, tomando una coordenada nomás. En este problema bidimensional, si se fijan, pego un salto tomando esta coordenada que está en el X2, por ejemplo, y luego avanzo acá con la coordenada X1 y así sucesivamente. Ahora, bajo este esquema, evidentemente las iteraciones son más rápidas, pero la convergencia podría tardar más, dado que tengo que hacer estos avances más largos en vez de ir diagonalmente hacia al mínimo, ¿ya? Acá entonces cada iteración optimiza una sola coordenada, un parámetro, ¿verdad? Usando una regla de selección de coordenadas, perdón. Ahora, típicamente, aquí el típico estándar es lo que en computación se llama round robin, que es básicamente ir secuencialmente por el orden W0, W1, W2 y así sucesivamente, pero podrían haber otros. Hola, querido. Perdón, es que no había cachado que me hablaste y si me junté con los otros güeyes. Vamos a silenciar. Cami, apaga el audio. No hay problema, ya lo... ok, entonces acá la función objetivo, que nosotros llamamos la función de pérdida, ¿verdad? Si es que esta es diferenciable, típicamente acá la regla de actualización se basa en una derivada parcial, ¿verdad? En donde el valor del parámetro nuevo, el coeficiente nuevo, en el time step siguiente, ¿verdad? En el tiempo siguiente, es igual al valor que tenía antes, menos entonces un proporcional a la tasa de cambio de esta función de error con respecto a ese parámetro, ¿verdad? Que es la derivada parcial con respecto al parámetro W sub i cuando estoy actualizando W sub i. Y este gamma que aparece aquí se conoce como la tasa de aprendizaje, es la que va a regular entonces cuánto va a ser este ajuste del nuevo, y típicamente un valor pequeñito entre 0 y 1 o más pequeño. En algunos casos hasta algunos algoritmos lo toman como, puede depender del tiempo y va decreciendo, ¿verdad? En fin. Ahora, el problema es que ocurre en lazo, que es cuando la función objetivo o la función de pérdida no es diferenciable, pero convexo, se puede calcular lo que se llama el subgradiente, y aquí les puse un link para los que quieran entender más, y en particular, para lazo, la regla de actualización, o sea, esto que está puesto acá, para el caso de lazo, les agregué acá un link donde aparece toda la derivación para los más matemáticas o matemáticos puedan fijarse. En particular, como no podemos tomar la derivada, ¿verdad? Entonces se utiliza lo que es el soft thresholding function, una función umbral suave, y que como van a ver acá, esta es esencial, entonces el nuevo valor, ¿verdad? Va a ser aproximadamente, o se define como la evaluación la evaluación en f, que es la función de error, perdón, la función del plano, ¿verdad? A través de esta función S, que lo que hace escrito acá es esencialmente devuelve el valor, si el valor esto en la función es menor que el umbral, entonces devuelve el valor evaluado en la función más un lambda, si está para el otro lado, menos un lambda, y en el caso contrario, entonces cuando hay equivalencia, devuelve un 0, ¿ya? Y entonces se va moviendo así, y por lo tanto, es básicamente lazo ocupa esta función para poder aproximarse al nuevo, al ir iterando y buscando los nuevos valores de W, ocupa esta función soft threshold operator, ¿ya? Así que los que quieran ver más en detalle pueden chequear el link.
S fija entonces los W sub I en 0 cuando son suficientemente pequeños, y entonces eso va a depender también del valor del alfa. Ahora, podemos analizar nuevamente lo que sucede con los pesos. El aumento de la regularización L1 conduce a que muchos coeficientes se conviertan exactamente en 0. Esta es una propiedad que no tiene el Ridge Regression. Ya el Ridge Regression termina con varios coeficientes con valores pequeñitos. En cambio, el lazo deja algunos coeficientes con valores no altos o normales, y muchos de los otros en 0 exactamente. ¿Ya? Entonces acá, si ustedes ejecutaron los bloques de código previo, lo de acá debería correrles para que le aparezca la barrita, esto para controlar el valor de alfa. Entonces acá nuevamente si le damos nula importancia a alfa, ¿verdad? O sea que alfa vale 0, el término ponderador. Entonces aquí podemos ver que los coeficientes resultantes se mueven, toman valores bastante dispersos. Estos logran ajustarse bien al conjunto de entrenamiento, ¿verdad? Aquí acuérdense que estamos viendo un problema de regresión, por lo tanto ocupamos la medida R cuadrado, y vemos que en entrenamiento se obtiene un R cuadrado súper bueno, cercano a 1, pero al evaluar en el conjunto de prueba ya no es tan bueno, ¿verdad? Y entonces fíjense ahora a medida que uno va aumentando el alfa, ¿verdad? Un poquitito incluso. Ahora, muchos de los coeficientes terminan montados sobre esta recta que representa el valor 0, ¿verdad? Y algunos tienen sus valores ya normales, pero ya con puro cambiar este alfa a un 0,01, fíjense que el entrenamiento baja de 94 que teníamos antes, 0,94, y con un 60 y algo de score, ahora aquí esto sube a 79. ¿Ya? Entonces, claro, pierdo un poco de entrenamiento, pero en verdad eso me sigue siendo un ajuste bastante bueno, pero aquí el score ya sube significativamente. ¿Ya? Y por otro lado, si es que tomo un alfa ya bastante grande, entonces lo que termina ocurriendo finalmente es que como el problema es un problema de minimización de esa función objetivo, ¿verdad? Y la componente con los W en valor absoluto ya cobran harto peso, entonces lo que hace el sistema es que finalmente trata de setear todo lo más posible en 0, ¿verdad? Los coeficientes, y deja solo unos poquitos, en este caso como 2, ¿verdad? Diferentes de 0. Y claro, acá vemos que en verdad con ese tipo de modelo no logramos fitear muy bien en el entrenamiento, de hecho, y peor aún en la prueba, ¿verdad? Por lo tanto, aquí hay un juego de compromiso, ¿verdad? De compensación entre complejidad del modelo y nivel de desempeño en el conjunto de pruebas. Aquí solo aparece un resumen mostrando qué pasa si es que tomo un alfa bien pequeñito, este que está acá, ¿verdad? Luego tomo un 0,01, salta 75, y luego al otro extremo un alfa igual a 1, muy malo, ¿verdad? Así que ahí hay un juego interesante entre esos dos parámetros, ¿verdad? Acá la interpretación de la pérdida L1 y L2, ¿verdad? Este es un diagrama bien interesante. Si se fijan acá, este es un problema en el cual hay dos atributos, dos features, dos características, y por lo tanto aquí está el coeficiente, vendría siendo el W sub 1, que multiplica al X1, y aquí el W sub 2, que multiplica al X sub 2, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros resolvemos el problema de regresión lineal, el estándar, el error cuadrático, ¿verdad? La suma del error cuadrático, acá tenemos entonces un plot de contorno mostrando esencialmente los valores de esa función objetivo hasta que converge este es el espacio de soluciones, esencialmente, combinaciones de valores beta 1 y beta 2, ¿verdad? Y lo que está puesto acá en Calypso corresponde a la región
que cumple con la restricción ya sea el W al cuadrado o los beta al cuadrado, con lo cual geométricamente generan esta circunferencia, ¿verdad? Y la suma de los W1 y W2, o en este caso beta 1 y beta 2, en valor absoluto, nos genera este rombo, ¿verdad? Y por lo tanto ustedes pueden ver que a la hora de yo querer encontrar una solución, ¿verdad? Es más factible encontrar entonces que el error, ¿verdad? El contorno de la función de error a valores de beta diferentes, ¿verdad? Logra una solución, la intersección, ¿verdad? Con la restricción y el contorno de error, justo en uno es más factible que esto ocurra en alguno de los ejes, ¿ya? Mientras que con esto redondo es más difícil que la intersección ocurra justo en el borde, justo acá. Ya de hecho es muy raro. Y por lo tanto, acá en este ejemplo podemos ver que la solución ocurre cuando beta 1 vale 0, ¿verdad? Y beta 2 toma un cierto valor, intersección. Entonces ahí logramos encontrar una solución viable a este problema. Por eso el lazo, esencialmente, muchas de las soluciones terminan siendo con varios de los parámetros en 0 y solo algunos diferentes de 0. Ahora, este dibujo de acá viene de este libro, que es un excelente libro, se los recomiendo, y yo le agregué el link. Este es como uno de los libros de cabecera de toda persona que hace Machine Learning. Y dado que algo positivo que tenga la pandemia, ¿verdad? Springer liberó muchos de estos libros y este está disponible, así que yo les recomiendo que lo descarguen ahora, pronto, antes que esa oferta no esté presente. Aquí está lo del etiquetado que hablamos la clase anterior. ¿Viste cómo estoy etiquetándole a Google semáforo gratismente para sus bases de datos de entrenamiento? Y ahí debería descargarles el libro. Este es un buen libro ¿Le tiró como... usted la petición por si acaso? ¿Cómo? Porque yo igual lo estoy descargando, igual lo estoy descargando y no me tiró Ok, la ya. imagen. Así que igual estar... debe ser aleatorio, interesante igual. Sí, bueno, o quizás yo estoy en la lista de sospechosos para donde descargo tantas Los 10 más cosas. buscados, los 10 más Claro. descargados. Bueno, este libro, aquí de alguna eminencia en el ámbito de Machine Learning, aquí tiene aspectos más bien teóricos desde el punto de vista de Machine Learning, y para los que quieran revisar más en detalle, van a ver los contenidos. Acá está toda la parte general, pero esencialmente todo el tema de los mínimos cuadrados, en fin, los modelos lineales que estamos viendo, de regresión, lazo, lo que estábamos hablando aquí, la discusión, en fin, y el monito que vimos recién viene de acá, ¿ya? Y adicionalmente vienen los tópicos para clasificación, y después, esto es otro capítulo que vamos a ver después más adelante, ¿ya? Así que gran parte del curso proviene los tópicos provienen, de hecho, lo que es la clase 4, que alcanzaremos a ver en parte la próxima vez, es sobre, por ejemplo, estos modelos de árboles, ¿ya? Y este capítulo 10, entre capítulo 9 y 10, por ejemplo, ¿ya? Así que luego aquí redes neuronales, en fin, máquinas de soporte. En fin, este es un libro bien completo, así que se los recomiendo que lo descarguen y lo tengan ahí como Biblia, entre comillas, para hacer las consultas teóricas sobre alguna de estas técnicas, ¿ya? Ok, entonces hasta el momento vimos estos modelos operando para fines de regresión, ¿verdad? Predecir una salida continua, dado que por la estructura, por la fórmula, ¿verdad? Es modelo lineal. Acá, ¿verdad? Este era nuestro modelo lineal, en el cual esto nos va a dar un valor numérico, ¿verdad? Que podemos usar para aproximar.
Entonces, esa ecuación también se puede utilizar para fines de clasificación, ¿ya? Entonces, ahora la salida tenemos que poner una etiqueta para saber a qué clase corresponde, ¿verdad? Entonces, en este caso, lo que se trata es busca encontrar, ¿verdad?, un hiperplano que separe los ejemplos de cada clase. Para la clasificación binaria, ¿verdad?, dos clases, nuestro objetivo es ajustar la siguiente función, ¿verdad? Nuevamente tenemos, esta es la ecuación como de la recta generalizada, ¿verdad?, que se tiene, uno en matemática le pone ese nombre taquillero de hiperplano, y la gente se asusta, pero en verdad es la recta con más dimensiones, ¿verdad? Básicamente el valor numérico que genere uno acá, esencialmente si te da un valor negativo, uno entonces asigna a que el sistema, el ejemplo evaluado pertenece a la clase -1, y de lo contrario pertenece a la clase +1. ¿Ya? Por lo tanto, uno etiqueta su ejemplo, en este caso, con -1 para una clase y +1 para la otra. ¿Ya? Ya vamos a ver el caso de multiclase. ¿Ya? Entonces, existen muchos algoritmos para aprender modelos de clasificación lineal, y en estos difieren esencialmente la función de pérdida, ¿ya? Evalúa que también el modelo lineal se ajusta a los datos de entrenamiento, y técnicas de regularización, ¿ya? Así que más o menos es muy análogo a la regularización, vamos a ver, es como la misma que vimos antes. La función de pérdida ya es distinta, ya no es un error cuadrático, sino que hay otra familia de funciones de pérdida. Aquí las técnicas más comunes desde el mundo lineal, insisto, para clasificar, corresponden a la regresión logística, que está contenida acá, como pueden ver, en sklearn.linearmodel.logisticregression, y también la variante simple de máquina de soporte vectorial, que es más bien, esta es la prehistoria de lo que son las máquinas de soporte vectorial que uno ocupa en la realidad. Esta es la versión lineal, que no tiene todas las cosas, gadgets, si uno quiere decir, o trucos que tiene este sistema que SVM, que vamos a ver más en detalle en la clase 5, creo, o 6, que son modelos que operan bajo kernel, que se llama. Pero por ahora vamos sencillamente a verlo por la superficie y pensar que es otro sistema que me genera, en el caso 2D, una recta. ¿Ya? Ok, la regresión logística también es algo que uno ve bastante, incluso en pregrado, ¿verdad? En los cursos de estadística y en los cursos como del modelamiento predictivo. Se llama regresión logística porque ocupa la función logística, o en inglés logistic, o también conocido como la función sigmoidal, ¿ya? Esta S está acá. Y esencialmente lo que trata de hacer es estimar la probabilidad de que una muestra, un ejemplo, pertenezca a la clase 1, ¿ya? En este caso la codificación es 1 y 0. Entonces, ¿cómo ocurre? Si se fijan, la función que llamamos z acá corresponde a nuestro hiperplano, como pueden ver acá, y luego esta recibe una transformación a través de esta función logística, ¿verdad? Que es 1 partido por 1 más exponencial de menos z, ¿verdad? Y esto me va a dar un valor entre 0 y 1, ¿verdad? Y luego para fines de clasificación, uno puede poner un umbral, ¿verdad?, en 0,5 y señalar si la probabilidad está por sobre 0,5, entonces pertenece a la clase 1, y si no, a la clase 0. ¿Ya? Y acá pueden ver que entonces cuando uno ajusta esto a los datos de entrenamiento, lo que está haciendo es básicamente estirando o achicando la S para tratar de hacerla ajustar lo mejor posible a estos datos, ¿verdad? Y si se dan cuenta, la gran parte, las entradas, el valor que tiene el atributo,
este es un ejemplo para una dimensión, ¿verdad? En verdad, si tiene valores muy pequeños o muy altos, va a tirar al tiro a 0 o 1, ¿verdad? Hay solo un intervalo donde ocurre como los físicos le llaman una transición de fase, es donde ustedes pueden obtener ciertas probabilidades diferentes a 1 y 0, que es justo esta zona donde estoy marcando en el mouse. ¿Ya? Aquí está otra visualización, el mismo ejemplo, pero ahora en 3D, o sea, con dos features, ¿verdad? Y aquí está el Y, genera esta superficie, ¿verdad? Y aquí está ya dibujado a qué clase, pintado a qué clase está. Entonces, la función logística se elige porque asigna valores, valores de entrada, que pueden ser valores desde menos infinito a infinito, hace un mapeo a una probabilidad, ¿verdad? Valores continuos entre 0 y 1. Agregamos una nueva dimensión para la variable dependiente Y y ajustamos la función logística, esta G de Z, para que separe las muestras lo mejor posible. Los puntos positivos, azules, se asignan a 1 y los puntos negativos a 0. ¿Ya? Porque así tiene correspondencia con probabilidad 1 y probabilidad 0. ¿Ya? Después del ajuste, de hacer el fitting con la función logística proporciona entonces la probabilidad de que un nuevo punto sea positivo, es decir, Y igual a 1. ¿Ya? Si necesitamos una predicción binaria, podemos establecer entonces un umbral en 0,5. Ahora vamos a estudiar después que este umbral 0,5 es un tanto arbitrario, que uno en verdad, vamos a ver técnicas con las cuales uno puede jugar para ver dónde poner ese umbral realmente para hacer la clasificación. ¿Ya? Entonces, hay diferentes maneras de encontrar los parámetros óptimos W que se ajusten mejor a los datos de entrenamiento. ¿Ya? Aquí insisto que en este caso el W, lo único que el ajuste va a ser que el estiramiento de la S que está, de esta S que está aquí. ¿Ya? Entonces, típicas funciones de pérdida para problemas de clasificación. En el caso binario general, entonces se llama el cross entropy o entropía cruzada. Muchos de estos términos los voy a empezar, estoy dejando en inglés a propósito porque así se llaman después en las librerías y todo, para que no haya problema. Entonces, definimos la diferencia o el error entre las probabilidades reales, ¿verdad? La frecuencia, P sub i, y las probabilidades predichas, Q sub i, como la entropía cruzada, que es esta fórmula que está acá. ¿Ya? En lugar de minimizar la entropía cruzada, típicamente se puede maximizar el logaritmo de la verosimilitud, que es menos esto de acá. Y por lo tanto, esto también se denomina la estimación de máxima verosimilitud. En particular, cuando estamos en problemas de clasificación binaria, ¿verdad? Entonces, esencialmente hay dos clases, ¿verdad? Este subíndice acá hace la sumatoria sobre las diferentes clases. Entonces tengo la clase 0 y la clase 1. Entonces podemos anotar como la probabilidad de la clase 1 va a ser Y, la probabilidad de la clase 0 va a ser 1 menos Y, y en la predicción vamos a tener la probabilidad de mi modelo, que la predicción que genera para la clase 1 va a ser Y gorro, y la predicción que genera para la clase 0, 1 menos Y gorro. ¿Ya? Por lo tanto, la expresión que está escrita acá, esencialmente se puede escribir así, y acá si ustedes se dan cuenta cómo este término, si es que yo hago una predicción correcta, entonces va a sumar 0. ¿Ya? Por ejemplo, si es que la etiqueta verdadera era 1 y yo logro predecir 1, entonces acá voy a tener, si la etiqueta verdadera era 1, entonces aquí es 1 menos 1 queda 0, multiplicado por cualquier cosa es 0, y acá voy a tener 1, logaritmo de 1, y logaritmo de 1 es 0, así que acá va a sumar 0, y viceversa si es que era 0 la etiqueta y realmente, y yo la achunto a 0 también,
esta expresión se hace, no, suma 0 también. ¿Cuándo empieza a sumar esto? Cuando justamente la probabilidad de uno con otro difiere, y estos términos van sumando positivamente, porque, insisto, este y, como es una probabilidad, es un valor entre 0 y 1, el logaritmo natural de eso va a dar un negativo, con este negativo va a quedar positivo, y lo mismo acá, este va a dar negativo, con este valor de acá, entonces va a quedar positivo también, y bueno, y siempre es menor que 1, así que siempre el término que suma acá va a ser positivo, ¿ya? Por lo tanto, si h final es 0, es que tengo clasificación perfecta, y a medida que voy teniendo más error, el h va aumentando. ¿Ya? ¿Qué ocurre? Esa es la entropía cruzada, ¿verdad? Ahora, en la función de pérdida propiamente tal, usando entonces el logaritmo, ¿verdad? La función de pérdida, el promedio de todas las entropías cruzadas en las muestras de n puntos de datos, ¿ya? Esto corresponde a la evaluación en un dato. Aquí tenemos sumando todos nuestros datos de entrenamiento, ¿verdad? Esencialmente, y aquí vemos cómo la salida de esto viene dado por la función logística, ¿verdad? Una vez que tenemos los valores de W. Así que esto se llama logistic loss, también se conoce como log loss o cross entropy loss, ¿ya? Y para fortuna de nosotros, una vez que uno tiene definida esta función de pérdida, ¿verdad? Que le llamamos L sub log, bueno, le podemos agregar, al igual que antes, entonces, ya sea la norma L1, la regularización L1 o la regularización L2. En particular, aquí le estamos agregando la L2, ¿verdad? Ahora, la única diferencia es que en problemas de clasificación, cuando estamos usando esta función de pérdida, el alfa que veníamos usando nosotros en sklearn, en el programa, lo llama C, ¿ya? Y tiene una función es inverso a alfa, ¿ya? Por lo tanto, ahora valores más pequeños de C hace que tenga más esta componente tenga más participación, ¿ya? Así que no es difícil, pero no se vayan a confundir. Insisto, para clasificación, entonces el alfa se llama C, o el sklearn ocupa C, y el C tiene una funcionalidad inversa al alfa que estábamos viendo antes, ¿ya? Por lo tanto, si quiero regularizar harto, necesito que el C sea pequeño, ¿ya? Esencialmente eso. Ok, nuevamente, métodos de optimización, o sea, si ya tengo armada mi función de pérdida, ¿verdad? A minimizar para ajustar los valores de W. ¿Qué métodos de optimización puedo utilizar? Bueno, puede utilizarse el gradiente descendiente, ¿verdad? El gradient descent. La función logística es diferenciable, por lo que podemos usar el descenso de gradiente estocástico, el SGD, que es básicamente uno de los más populares, el el Stochastic Gradient Descent. Y luego todas sus variantes que hay de esto, ¿ya? Por ejemplo, el Stochastic Average Gradient Descent solo actualiza el gradiente en una dirección en cada paso, hace como una analogía a lo que vimos al coordinate, ¿verdad? El que viene por defecto, ¿ya? Llamado liblinear en SQL, en sklearn, perdón. Es más rápido porque va por componente, pero puede converger más lento, como explicamos antes. También hay opciones de usar Newton-Raphson, métodos quasi-Newton, en fin, como el LBFGS, ¿ya? Pero ya todas estas son técnicas de optimización que uno ve en un curso más de optimización, o más bien desde el punto de vista de Machine Learning siempre ha sido como una herramienta nomás a utilizar, a seleccionar de los múltiples optimizadores para utilizar en el programa, ¿ya? De hecho, cuando veamos redes neuronales, el mismo tema. Hay una lista grande de optimizadores y uno más bien va seleccionando y probando con cuál uno obtiene mejor resultado.
Así que esencialmente eso es lo que ocurre con la regresión logística. El otro modelo que les expliqué se llama la máquina de soporte vectorial lineal. Acá solamente vamos a dar una intuición porque, insisto, vamos a tener una clase destinada completamente al SVM y todas sus derivadas, todas las variantes de ese modelo. ¿Ya? Y acá, en este caso, la idea detrás es poder encontrar estos hiperplanos que aparecen acá, que esencialmente corresponde como al primer hiperplano que yo ajusto, que empieza ya a chocar con los puntos de una clase, y el otro hiperplano que empieza ya a chocar con el otro grupo de patrones, y luego la frontera de decisión queda justo en el centro de estas dos de aquí, ¿ya? Bajo este esquema, los ejemplos de entrenamiento que justo que chocan con este hiperplano de las líneas segmentadas, se conocen como los vectores de soporte, ¿ya? Y de ahí viene el nombre de esta técnica. Y esencialmente esta construcción de acá finalmente queda dependiendo solamente de estos vectores de soporte, y todos los otros son como despreciables, ¿ya? Pero vamos a ver, insisto, este modelo más formalmente en una clase siguiente. Y el espíritu detrás de acá, ¿verdad?, es poder ajustar, encontrar estos hiperplanos, porque tal que, y acá ustedes pueden ver que yo podría haber hecho otro corte así, ¿verdad? O sea, puedo cambiar las pendientes de esto. La idea acá es que ojalá que el margen, que este ancho que hay, sea lo más grande posible, para que de esa forma, al ubicar la frontera de decisión, tenga bastante holgura, ¿verdad?, para los futuros puntos que pudieran llegar. Versus, imagínense si esta línea verde estuviera justo ubicada muy cercano a este punto azul. Entonces, claro, para entrenar está bien, pero después cuando llegue un nuevo punto, donde tengo puesto aquí mi mouse, estaría siendo clasificado como rojo en vez de verde, en vez de azul, perdón. Por lo tanto, la idea es poder ubicar esta frontera de decisión lo más como equidistante y lo más ancho, y que genere este espacio para que haya holgura a la hora de clasificar puntos nuevos. ¿Profe? ¿Sí? Pero la banda esa entre las punteadas, Sí. ¿ya? Además, esa no... Esa es resultante del algoritmo o sea, esa es resultante de la clasificación. O sea, no podemos ejercer mucho control sobre No, su... pero ese ancho uno puede controlar el ancho de esa banda en base a dónde quedan ubicados estos hiperplanos segmentados. Y que también gatillan los valores de esta frontera de decisión. ¿Ya? Vamos a ver el formalismo de esto en la clase más, pero ahora solamente los vamos a limitar a que este modelo también genera una frontera de decisión lineal, ¿ya?, por ahora. Fíjense que la predicción es idéntica al weighted KNN en este caso, para este modelo lineal. Los puntos más cercanos al vector de soporte rojo se clasifican como rojo y los otros azules. El vector de soporte rojo este aquí. Un vector de soporte también puede tener un peso, eso lo vamos a ver más adelante. La función objetivo penaliza cada punto que predice que está en el lado incorrecto de su hiperplano. Y esto tiene una función de pérdida que se llama hinge loss, y que, insisto, lo vamos a ver más en detalle en el capítulo que se llama kernel, ¿ya? Y esto da como resultado un problema de optimización convexo resuelto con el método de multiplicadores de Lagrange. Así que vamos a ver todo eso en esa clase. Y también se puede resolver usando gradient descent. Así que eso por ahora. Es solo la idea que quiero dar acá es que con esta técnica la recta que se termina formando es diferente a la frontera de decisión que pueda generar la regresión logística, por ejemplo. Entonces acá hay una comparación entre estos dos. Ya para este dataset el mglearn tiene una función que genera estos datos de acá. Entonces, si se fijan,
Acá tenemos la frontera de decisión de la regresión logística, que viene siendo el hiperplano que genera, una vez que está entrenado, acuérdense que el elemento que va dentro de la exponencial de la fórmula define una frontera de decisión. Y aquí está dibujado. Y aquí está la frontera de decisión generada por el Supervector Classifier linear. Entonces aquí pueden ver la noción de holgura. Si se fijan, ambos problemas resuelven más o menos bien el problema. En ambos casos vemos que hay un elemento mal clasificado acá y aquí otro mal clasificado y aquí y acá. Pero si ustedes se fijan, si este fuera el resultado final y llegara, por ejemplo, un nuevo punto aquí, pongamos aquí acá, usando esta condición, entonces esto quedaría clasificado donde está puesto mi mouse como rojo, ¿verdad? Ahora, esto eventualmente está, si se fijan, está más separado de esto. Esa misma posición que estaba poniendo yo es donde estoy poniendo ahora mi mouse, más o menos. Y este sí lo clasificaría, y uno esperaría que ese punto, estando acá, fuera efectivamente más azul que rojo, ¿ya? Esto es un caso atípico, ¿verdad? En fin. Pero a lo que señalo es que la solución generada por SBC tiene más holgura que esto donde monta una frontera quizás muy cercano a uno de las clases. Y por lo tanto corre el riesgo de justo tener un puntito ubicado aquí, por ejemplo, donde está puesto mi mouse, y ese quedaría como rojo, cuando en verdad podría ser azul, ¿verdad? Y este sí lo capturaría bien. Ambos métodos se pueden regularizar también, regularización L2 por defecto, L1 también es posible. Parámetro C, acuérdense, inverso de la fuerza de regularización. C más alto, menos regularización. Penalización por clasificar erróneamente los puntos manteniendo los W sub I cercanos de 0. Altos valores de C, menos regularización, menos clasificaciones erróneas, pero márgenes más pequeños, ¿verdad? Entonces, efectivamente, aquí podemos ver el efecto. Esto solamente usando el SBC para distintos valores de C, ¿verdad? Entonces, acá efectivamente un C muy alto significa que prácticamente no tenemos regularización, por lo tanto, la frontera de decisión que encuentra ubica en una zona bien ajustada, tal que minimice el error de clasificación, nomás la entropía, ¿verdad? Que vimos antes, la entropía cruzada. Pero este es un gran esfuerzo, solo ubicando acá por el hecho de tener estos tres puntos que son medio raros, ¿verdad? Si uno más bien relaja un poco la condición, por ejemplo con un C igual 1, ahora la frontera tenemos acá, y posiblemente para fines de generalización esto generaliza mejor que esto de acá. Y aquí estamos al otro extremo, si es que le doy mucha importancia a la regularización, por lo tanto un C muy pequeño, ¿verdad? Entonces acá estoy más bien prefiriendo una frontera de decisión que sea mucho más relajada, en verdad, y ubica y toma en consideración estos puntos de acá como no tan relevantes. O sea, puedo comerme el error generado por esto y ubico una frontera incluso más generalizada. Selección de modelo, entonces, la regresión de logística. Cuando hacemos logistic regression, acá como argumento uno puede poner entonces el parámetro C y luego hacer el fit como siempre. Y también como argumento uno puede agregarle también el regularizador, que vamos a ver. Ajusta el control deslizante. Aquí tenemos si ustedes ejecutan este bloque, no corrí el modelo de regresión antes, perdón. Ahí sí. Ok, entonces
Acá podemos ver cómo el modelo esencialmente, fíjense que Logistic Regression, cuando hacemos la instancia, aquí Logistic Regression, agregamos C igual a C, y C va a tomar los valores 0,01, 100 y 0,1, y el penalty igual va a tomar el L1 y después el L2. ¿Ya? Y entonces aquí ustedes con este panel pueden jugar tanto qué regularizador quieren usar y también el valor de C. ¿Ya? Y aquí tenemos el mismo juego de antes, un valor de C muy pequeño, significa que el inverso, ¿verdad? Por lo tanto, le estoy dando harta importancia a la regularización, y si estoy usando L1, entonces la mayoría va a estar fiteado en 0. Y en el caso de L2, queda más o menos igual, parece, lo cambio un poco. Bueno, ahí ustedes pueden jugar y ver los efectos que tiene uno y otro. Aquí solo un cuadro resumen, algunos ejemplos nomás con L2, entonces ahí ven con valor pequeño, queda en 0 también, por lo menos los primeros 30. Acá tenemos C igual a 1, y después C igual a 100. ¿Ya? Así. Así que con eso es básicamente lo que uno puede jugar con la regresión logística, y el otro modelo pueden jugar tanto con L1, L2 y el valor de C también. Incertidumbre. Hasta ahora entonces, fíjense que a modo de clasificación, sencillamente estamos tomando que clasifique 0, 1, en fin, pero las salidas de los modelos da un valor numérico, ¿ya? Que después se corta para hacer la clasificación. Y ese valor numérico uno lo puede utilizar a modo de tener como un indicador de qué tan confiable es esa predicción, ¿verdad? Y una forma de poder manejar estimación de incertidumbre de los clasificadores. Entonces, como se señala acá, los clasificadores a menudo pueden proporcionar estimaciones de incertidumbre de las predicciones. Recordar que los modelos lineales en realidad devuelven un valor numérico, ¿verdad? Entonces, habíamos dicho que esta ecuación, cuando da negativo, la regla es que se clasifica como -1, si es que da positivo, se clasifica como +1. En la práctica, a menudo es de interés, ¿verdad?, saber qué tan seguro es un clasificador sobre cada predicción de clase. Por ejemplo, si es que quiero predecir cosas tan sensibles como tratamiento contra cáncer o algo así. Entonces, en Scikit-learn hay dos opciones, ¿ya? A menudo ambas están disponibles para todos los modelos de aprendizaje, pero ojo, no siempre, ¿ya? Así que ahí tienen que chequear los que yo voy a ir mostrando, voy a ir señalando si tienen o no. Pero yo ya les mostré antes el link de la página de Scikit-learn, y ustedes pueden chequear si para el modelo predictivo que estén testeando, si están disponibles estas dos opciones, ¿ya? Está la opción Decision Function, que devuelve el valor de coma flotante, o sea, el valor numérico real para cada muestra, y también entrega el Predict Proba, que esencialmente entrega la probabilidad de que ese ejemplo pertenezca a cada una de las diferentes clases, ¿ya? Entonces, en el caso de la función de decisión, para el caso binario, el valor de retorno de decision function tiene forma n samples, ¿ya? O sea que es un vector de dimensionalidad, la misma dimensión que el número de ejemplos que estoy evaluando, y devuelve un número de coma flotante, o sea, un número real, para cada muestra, ¿ya? Este valor codifica con qué fuerza el modelo cree que un punto de datos pertenece a la clase positiva, ¿ya? Entonces, los valores positivos indican una preferencia por la clase positiva, y los valores negativos indican una preferencia por la clase negativa, la otra clase, ¿ya? Entonces, acá, esencialmente, vamos a usar un dataset, el MakeBlobs es un dataset artificial, ¿verdad? Con dos centros, que es este que está acá. Y vamos a usar un Logistic Regression, ¿verdad? Y acá, fíjense que esto ya lo deberían, si es que han estado practicando, ¿verdad? Para una vez que uno genera la partición de entrenamiento y prueba,
Luego iniciamos una instancia de Logistic Regression y a esto le agregamos el punto fit, xtrain, etrain, la etiqueta. Y una vez que está hecho, uno puede definir entonces la salida de este vector como el LR que ya está entrenado, punto, decision function, y ahí uno pone cuál es el dataset que quiere evaluar para obtener la función de decisión. En este caso el X test, ¿verdad? Y esto es solo el ploteo que aparece aquí. Por lo tanto, acá podemos ver esencialmente los numeritos que están puestos arriba, es entonces qué tan confiable es que pertenezca a la respectiva clase, ¿ya? Entonces, efectivamente, mientras más alejado estoy de la frontera de decisión, los valores son más altos, tanto para una clase como para otra. Y a medida que estoy más cercano a la frontera de decisión, los valores se transforman a valores más chiquititos, ¿verdad? Porque hay menos certeza de que efectivamente pertenezcan a esa clase al estar tan cercano a la frontera de decisión, ¿ya? Así que ese es un resultado que entrega Decision Function. El rango, el rango de valores de Decision Function puede ser arbitrario y depende de los datos y los parámetros del modelo. Esto hace que a veces sea difícil de interpretar, ¿ya? O sea que acá más bien lo único que uno, insisto, puede fijarse es al comparar con los otros, más que ver el valor numérico en sí, es solo fijarse en que los valores más altos es porque hay más certeza de que pertenecen a la clase a la cual dicen que pertenecen, y los valores que están más cercanos, más pequeños, entonces ustedes se tienen que imaginar que son los que están cercanos a la frontera de decisión, ¿ya? Ahora, podemos visualizar Decision Function de la siguiente manera, con la frontera de decisión real a la izquierda y los valores de la frontera de decisión codificados como colores en mapa de calor, ¿ya? Al lado derecho, ¿ya? Y eso es lo que hace este código que está acá. Esencialmente ahí podemos ver la frontera de decisión dura al lado izquierdo, y acá tenemos entonces esencialmente los valores rojos altos aparecen más en esta zona más abajo, ¿verdad? Y acá entonces se ponen los azules y más grandes mientras más alejado estoy de esta zona. Así que esos son básicamente las opciones de cómo visualizar ambos resultados para tener una noción entonces en qué zonas están mejor clasificadas y cuáles hay cierta incertidumbre. Ahora, a mí personalmente me gusta más esto, lo segundo, más bien tener probabilidades. La salida de predict proba, la función predict proba, es una probabilidad para cada clase, con una columna por clase, y suma 1, ya hasta 1. Entonces aquí tenemos un ejemplo, el mismo LR que entrenamos antes, si yo le hago punto predict proba, y aquí estamos haciéndolo para los primeros 6 ejemplos, bueno, el primer punto shape me entrega la forma, que son 25 ejemplos los del test, ¿verdad? 2 columnas porque es las 2 clases, y acá abajo estamos visualizando las primeras 6. ¿Ya? Entonces ahí podemos ver básicamente que el primer ejemplo que es clasificado como clase, la segunda clase, la 1, ¿verdad? Esta es clase 0, clase 1, va a ganar esta, pero no con una probabilidad tan alta, ¿verdad? Ya el segundo caso es claramente clase 1, clase 1, clase 1, clase 1, este claramente clase 0, ¿verdad? Pero uno podría entrar a ver, ¿a qué ejemplo corresponderá este que ya no es tan fuerte? Entonces, este es un caso que probablemente es uno que está ubicado más cercano en la frontera de decisión, ¿verdad? Y que si bien finalmente queda como clasificado como clase 1, no es con tanta fuerza, ¿ya? Eventualmente podría ser medio intermedio entre los dos. Pues, nuevamente esto se puede visualizar de manera similar que antes, ¿verdad? Todo esto es código para visualizar, y si no es objetivo de este curso, así que esto es solo para generar estos dibujos, para mostrarles. Aquí nuevamente está la misma frontera de decisión que antes, pero ahora fíjense que el gradiente, la tonalidad del mapa de calor es diferente
al que vimos antes con el decision, la función, decision function. ¿Ya? Y también esto solo me entrega, estamos visualizando la probabilidad de pertenecer a la clase 1, que son los triángulos, los circulitos rojos, el conjunto de entrenamiento. Y entonces, si estamos en esta zona, tenemos alta probabilidad, y aquí hay una pequeña banda más de incertidumbre, y aquí hay muy baja probabilidad de que pertenezca a la clase 1, ¿verdad? Es más bien la otra clase, la clase azul. Bien, ¿cómo interpretamos estas probabilidades? Se predice la clase con la mayor probabilidad, ¿verdad? Que también la incertidumbre realmente refleja la incertidumbre de los datos, depende del modelo y los parámetros. Un modelo sobreajustado tiende a hacer predicciones más ciertas, incluso si pudieran estar equivocadas, ¿ya? Es decir, que cuando uno tiene un sistema que está sobreentrenado, entonces está súper bien ajustado los datos, y por lo tanto este tipo de resultados es difícil verlo, ¿ya? Es decir, casi todos o son muy cercano a 0 acá y muy cercano a 1 acá, o al revés, como acá, muy cercano a 1 acá y muy cercano a 0 acá. Ambos suman 1, ¿verdad? Pero está súper bien separado, ¿ya? Eso es cuando hay sobreajuste. Este tipo de resultados sería raro obtener, ¿ya? Y un modelo con menos complejidad, ¿verdad? Que significa que es un modelo que puede fitear no tan precisamente, ¿verdad?, a los datos, generalmente tiene más incertidumbre en sus predicciones, ¿ya? Por lo tanto, uno justamente al ver el resultado de las probabilidades, uno puede ver en parte cómo estuvo el ajuste, si está muy sobreajustado. Si hay mucha incertidumbre, significa que el modelo o está subentrenado, o que el modelo que está usando no es lo suficientemente potente, no logra generar una frontera de decisión que logre con certeza puede clasificar algunos ejemplos de manera correcta. Hay un concepto acá técnico que no vamos a entrar en tanto detalle, pero se los dejo planteado para los que estimen o quieran meterse más a fondo. Hay algo que se llama el concepto si el modelo está bien calibrado o no. Está asociado a si la incertidumbre reportada realmente coincide con lo correcto que es el modelo. Entonces, por ejemplo, una predicción hecha con un 70% de certeza, ¿ya?, sería correcto el 70% del tiempo, ¿ya? Eso es lo que uno esperaría, ¿verdad? Entonces, en Logistic Regression, ¿verdad?, devuelve predicciones bien calibradas por defecto, ya que optimiza directamente la función de pérdida log-loss. Sin embargo, el SVM lineal no está bien calibrado, son más bien imparciales, sesgados, hacia puntos cercanos a la frontera de decisión, ¿ya? O sea, que pesan más los puntos que están en la frontera de decisión. Y entonces, acá en este link les pongo del Scikit-learn las técnicas que están disponibles para hacer calibración de modelo, pero no vamos a entrar en detalle, esto no lo vamos a evaluar tampoco, pero se los dejo para las y los estudiantes más entusiastas. Si quieren pueden entrar a revisar eso, ¿ya? Una comparación entre regresión logística y el SVM lineal, ¿verdad? Nuevamente, acá sencillamente estamos viendo el mapa de probabilidades que uno puede generar con uno o con otro, ¿verdad? Este es el regresión lineal, que es mucho más marcado, ¿verdad? La separación aquí es un tanto más difusa. ¿Qué ocurre cuando salimos del problema binario, ¿verdad? Cuando es un problema de multiclase, como las flores iris, que son 3 clases la salida, ¿ya? Acá, lo típico, como estos modelos están formulados para problemas de 2 clases, entonces lo estándar es que la generalización de estos modelos a más clases viene por el enfoque one versus the rest, ¿ya? O one versus all,
en español uno versus el resto, ¿verdad? Es que básicamente se aprende un modelo binario para cada clase frente a todas las demás, ¿ya? Así que agarro una clase y todas las otras las meto en un saco, como que si fuera la clase 2, y entreno ese modelo, y luego agarro otra clase y agrupo todas las otras, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces crea tantos modelos binarios como clases. Todos los clasificadores binarios hacen una predicción y gana el que tenga la puntuación más alta, ¿ya? El que obtiene la probabilidad más fuerte, ¿ya? O la frontera de decisión, decision function, valores más altos. Entonces aquí aparece un ejemplo, esto solo para mostrar el dibujo. Esto está hecho con un linear SVC, ¿verdad? Y todo esto es solo el ploteo para ilustrar las fronteras que genera. Aquí vendría siendo la frontera de decisión, ¿verdad? De la clase 0 contra el resto. La línea verde, la frontera de decisión de la clase 2 contra el resto. Y el rojo, línea roja, esta clase con respecto a los otros, ¿ya? Entonces, predicciones reales, frontera de decisión, ¿verdad? Aquí tenemos esencialmente, si queremos dibujar ahora la frontera de decisión con las predicciones, nuevamente es básicamente verlo usando el conjunto de pruebas, después ver en cuál de estas zonas, si tengo un punto que termina acá, queda clasificado como rojo, acá verde y azul. Decision function y la incertidumbre también funcionan, ¿verdad?, en el entorno multiclase. En este caso, siempre tienen forma n samples, n clase, ¿verdad? Antes solo era así para predict proba, porque nos da una probabilidad por clase, pero ahora el decision function también, ¿ya? Y aquí está hecho el ejemplo, si se ve muy simple, para el caso de iris, ¿ya? Aquí está la partición que ya conocemos, fiteamos usando logistic regression, ¿verdad? Y después el LR2 punto decision function, y podemos ver para los primeros 6 del conjunto de prueba, y LR2 punto predict proba para los primeros 6 del conjunto de prueba. Y ahí pueden ver la comparación, ¿verdad? Mientras acá el valor más cercano, ¿verdad? Positivo, más alto, está aquí. Aquí también aparece la probabilidad más alta. Entonces, para este ejemplo, terminaría siendo clasificado como la clase, la segunda clase que tiene etiqueta 1, ¿verdad? Etiqueta 0, 1 y 2. En este caso, ganaría acá, ¿verdad? Y aquí también podemos ver la probabilidad alta, ¿verdad? Aquí ganaría este de acá, y aquí tenemos este de aquí, ¿ya? Pero claro, si se dan cuenta acá, por eso a mí me gusta más esto de probabilidad, porque de algún modo te permite ver con mayor claridad, porque uno sabe que esto suma 1, mientras que esto otro no hay claridad sobre eso. Es ver con qué peso realmente pertenece a esa clase, ¿ya? Y aquí podemos ver que este ejemplo en particular definitivamente no pertenece a la primera clase, que es la cetosa, pero está ahí en el límite entre la virgínica y la versicolor, por ejemplo. Lo mismo que ocurre acá. Aquí pertenece a la clase 1 y aquí pertenece a la clase 0. Así que es una buena herramienta para hacer el análisis de incertidumbre, esto de las salidas decision function y predict proba, para no quedarse solo con el dato duro nomás del vector con la predicción final, ¿verdad? Con la etiqueta final, sin saber con qué certeza estoy realmente clasificando. Entonces, a modo de resumen, aquí tienen una tabla resumen donde aparecen los 1, 2, 3, 4, 6 modelos que hemos visto hasta ahora, con lo que hablamos siempre. Cada uno de estos tiene una representación, una función de pérdida, un algoritmo de optimización que va a utilizar, y acabamos de ver opciones de regularización, ¿verdad?
Así que para KNN, ¿verdad? El modelo, la representación son todos los puntos de entrenamiento, no tiene función de pérdida, no tiene optimizador tampoco, y el regularizador viene dado por el valor de K de los vecinos. ¿Se acuerdan que a medida que yo tomaba un valor de K más alto, la frontera de decisión empezaba a se acercaba mucho a una recta? Con valores de K pequeño, entonces hago un ajuste súper fino a la frontera de decisión, al conjunto de entrenamiento, pero es más peligroso, ¿verdad? Así que eso en relación a los modelos lineales. Algunos comentarios, como fortalezas, debilidades, los parámetros de regularización, ¿verdad? En regresión, acuérdense, está el alfa, y en clasificación está el C, que funciona de manera inversa que el alfa que vimos antes. L1 versus L2. L2 es lo típico, ya es lo predeterminado y es lo que viene por default. Y UCL1 se asume que pocas características son importantes, o si la interpretabilidad del modelo es importante, porque con esto lo que voy a hacer es tirar a cero muchos de los coeficientes, por lo tanto esos atributos no van a estar participando, y solo un subconjunto va a tener valor. Por lo tanto, el lazo se ocupa mucho también, más que para sus fines predictivos, como una herramienta de preprocesamiento para hacer un feature selection o votar cuando uno tiene un problema de muchas dimensiones, más bien reducir a los atributos que realmente juegan un rol interesante, y luego usar esos atributos en otro clasificador más potente, por ejemplo. Así que es como una herramienta bastante útil. Hay otras opciones, aquí no les puse, pero si ustedes ponen ElasticNet Regression en Google y les va a aparecer al tiro el scikit-learn. Esta es otra opción en la cual la función de pérdida agrega los dos términos, así que hay una compensación, es como alfa por 1 multiplicado por 1 menos alfa el otro, o sea que agrega en la función objetivo las dos, tanto la regularización L1 como la regularización L2. ¿Ya? Así que eso, los que estén interesados lo pueden chequear. Bueno, las técnicas de optimizaciones de acá, ¿verdad? Considerar modelos lineales cuando la cantidad de características, los atributos, es grande en comparación a la cantidad de muestras. Otros algoritmos funcionan mejor en espacios de baja dimensión. O también cuando el conjunto de datos son muy grandes, y a veces entonces el entrenamiento puede ser complejo para otros modelos que vamos a ver después más adelante, más sofisticados. Por eso es bueno partir con estos modelos más simples. Y el resumen, pero como acabamos de ver esto, no voy a entrar tanto en detalle. ¿Okay? Así que eso sería en relación a los modelos lineales, ¿verdad? Ya hemos cubierto como 6 en total, tomando sus diferentes variantes. Y al retorno del recreo vamos a partir probablemente con una de las clases más importantes de todo el curso, que ha asociado a cómo poder evaluar y seleccionar los modelos de manera correcta, ¿ya? Y justa. Así que eso por ahora retomamos a las 4:05:06. Que estén bien. Ok.